Jining fue una ciudad histórica desde la antigüedad. Aunque solo se ha excavado una parte de sus ruinas, los objetos desenterrados y la completa disposición de la ciudad ya sacudieron al mundo. Por tanto, los arqueólogos incluyeron este descubrimiento en la lista de los 10 hallazgos arqueológicos más importantes 2005-2006. En la excavación de la ciudad antigua de Jining, al principio el hallazgo de numerosos fragmentos de porcelana no despertó mucha atención, pero más tarde, al encontrarse diversas vasijas de porcelana guardadas en silo, los especialistas se asombraron. Estas vasijas parecen esconder un gran secreto. Hoy la actual Ulanqab se ha desarrollado, ya que es un nexo entre la economía del sur y la del norte de China, y más aún un importante paso internacional hacia la República Popular de Mongolia, Rusia y Europa Oriental. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. La Nacional 110 es una importante carretera en el norte de China. En julio de 2002, las prospecciones de un nuevo tramo dentro de Ulanqab hizo que un equipo arqueológico del Instituto de Arqueología de Mongolia Interior y la Oficina de Reliquias Culturales de Ulanqab realizara de nuevo excavaciones en las ruinas de la antigua Jining. Cuando acababan de comenzar los trabajos, tropezaron con unos esqueletos enigmáticos. Es el técnico Xiao Jinghui, con más de 20 años de experiencia, quien ordena con paciencia los esqueletos hallados. Pero el descubrimiento sucesivo de esqueletos despierta interés respecto a esta ciudad antigua abandonada desde hace años. ¿Son restos mortales que dejó la guerra o un asesinato por dinero? ¿Cómo era esa ciudad? Este es Jining路元代遗址啊，元代啊，那个是一个城吗？过去是一个古城，当时金代的时候是叫吉宁县，吉宁县。到了元代以后改成吉宁路。它属于个集贸市场类的，就土化啊，就相当于这个交易一类的，南北方过这面交易的时候有个中转站。它是北方还是全国当时都数得着的吗？也可以说是数得着的。 Según Hao, aunque en las ruinas de la prefectura de Jining solo se ha excavado una 20ª parte de la superficie, los objetos históricos desenterrados y la completa disposición de la ciudad ya sacudieron al mundo. Por tanto, los arqueólogos incluyeron este descubrimiento en la lista de los 10 hallazgos arqueológicos más importantes 2005-2006. ¿Qué objetos históricos desenterrados merecen tal consideración? Antes de todo, vamos a conocer el origen de Jining. El topónimo Jining apareció por primera vez en los registros históricos de las dinastías Jin y Yuan. En registros geográficos de la historia de la dinastía Jin hay un relato que dice: el tercer año del emperador Changzong de la dinastía Jin, el mercado primaveral de Jining se extiende hacia el norte hasta los 270 li. Durante la República de China, alguien encontró una estela que decía que en la dinastía Yuan, Jining fue elevado a prefectura. Según se dice, se debe a que era un centro distribuidor muy importante en el que hacían negocio comerciantes procedentes de Hebei, Shaanxi y otros lugares. Parece que Jining fue una ciudad histórica desde la antigüedad. Un desfile interminable de comerciantes llevaban sus mercancías hasta allí, pero en su mayoría hacían trueque, compraban algo para venderlo de inmediato, es decir, tomaban lo que necesitaban. Un negocio simple y de igual a igual. Más tarde en la prefectura de Jining surgieron poco a poco cierto número de familias acomodadas que fueron acumulando riquezas mediante el comercio. De ese modo el comercio en esa ciudad se hizo cada vez más especializado y atrajo a más mano de obra procedente de otros lugares. Así, de manera natural, ir al paso del oeste llegó a ser un medio adoptado por la gente sin medios. Este dúo canta una ópera local nacida en la zona Hechu, cercana al río Amarillo, y muy popular en el norte de Shaanxi, el oeste de Mongolia Interior, el norte de Shaanxi
y en Zhangjiakou, en Hebei. Ir al Paso del Oeste es un tipo de ópera. Narra cómo en ciertas condiciones históricas los pobres se ven obligados a abandonar su tierra e ir al lejano Paso del Oeste en busca de pan. Ese aria es la triste historia de una pareja recién casada que se separa con dolor por no tener medios de vida después de una gran sequía. Normalmente emigrar a Mongolia Interior por el paso Shahukou desde el noroeste de Shanxi se denominaba ir al Paso del Oeste. He aquí los aleluyas del pasado. Desde Hechu hasta Taichou, en una década hay 9 años sin cosecha. El hombre va al Paso del Oeste dejando a la mujer recogiendo hierbas silvestres. Parece que era algo muy peligroso y duro que no le gustaba a nadie, sobre todo a una pareja joven recién casada.当时咱们这个丰镇在历史上它是一个什么样的地位？方丈在历史上头这个是一个边城古城，它是这个从内地往内蒙往这个草原上这个必经之处。它这个走西口是从沙湖口过的西路，让大通到方丈是东路。 Según Wang, para ir al Paso del Oeste había también otras rutas. En el mapa de Ulan Chapu se ven 3 rutas comerciales en las estepas, que eran todas vías de comunicación importantes desde el interior de China al norte. Las estepas de Ulan Chapu cubrían 2/3 de su territorio y alimentaban a las tribus nómadas libres que se trasladaban en busca de agua y hierba según las estaciones. Desde el punto de vista climático, siempre era preferible tomar la montaña Yinshan como línea divisoria. Al norte el clima es más frío y es más desolado, mientras que al sur el clima es más templado. Allí se formó la civilización agrícola de la primera etapa de China. Quedan muchos recuerdos de los primeros pasos de la civilización china. Tal vez debido a las necesidades de la vida y el comercio, allí se reunieron la civilización ganadera y la agrícola. 这个从山西到内蒙，它形成了一直到咱们现在的乌兰巴托，形成了一个商业的渠道。这个渠道这里头包含着一种经济、政治和文化的一种融合。那么走西口是一个双赢的过程，那么互补性很强。那么农耕民族有先进的文化，或者是有很先进的一些纺织品，能够进入到我们漠北草原。那么草原呢有足够的牛羊进行一种交易，这样形成了现在的走西口的前期。过去我们认为走西口很苦，其实走西口是在人类社会就像闯世界的一种感觉。 Jining fue una ciudad histórica desde la antigüedad. Aunque solo se ha excavado una parte de sus ruinas, los objetos desenterrados y la completa disposición de la ciudad ya sacudieron al mundo. Por tanto, los arqueólogos incluyeron este descubrimiento en la lista de los 10 hallazgos arqueológicos más importantes 2005-2006. En la excavación de la ciudad antigua de Jining, al principio el hallazgo de numerosos fragmentos de porcelana no despertó mucha atención. Pero más tarde, al encontrarse diversas vasijas de porcelana guardadas en silo, los especialistas se asombraron. Estas vasijas parecen esconder un gran secreto.
Hoy la actual Ulanchapú se ha desarrollado, ya que es un nexo entre la economía del sur y la del norte de China, y más aún un importante paso internacional hacia la República Popular de Mongolia, Rusia y Europa Oriental. Para más detalles quédense con nosotros en Así es China. Para aclarar el misterio de la ciudad antigua de Jining, ante todo es necesario conocer el curso histórico de esta zona. Venimos a Taihai, una fresca ciudad de Ulanchapú, un lugar pintoresco. Es una zona lacustre formada por la red hidrográfica de estepa, humedales, bosque y montaña. Los hallazgos arqueológicos de los últimos años muestran que allí están enterrados valiosos objetos de piedra y cerámica simple y sin adornos, con varios ejemplares únicos. Ahora estamos observando la colección privada de Wang Jianqing, experto en literatura e historia y coleccionista de reliquias culturales. 它的世界500年的时候，可以说追溯到这个之前，它有我们全国最集中的、数量最多的人类聚居区，被史学界命名为研究北方文明和国家起源的重要资料。它的分量是很重的。Las ruinas de Taihai, formadas principalmente por 3 yacimientos, la montaña Wanmushan, la montaña del Tigre y el barranco Yuanzikou, eran una zona importante en la que vivía el hombre antiguo. Según el famoso profesor de historia Zhu Pingqi, era el lugar donde surgió el sol de la civilización humana. Ya en los tiempos de la dominación de Yao y Shun, Yuyi-Dan era un centro de actividades del norte. Antes de las dinastías Qin y Han, los intrépidos hunos montados en robustos caballos ya entraron en la zona de Taihan. Después las tribus nómadas ejercieron su dominio sucesivamente. De ningún modo es exagerado afirmar que la tierra fértil de Taihai fue un lugar importante para la gestación de la civilización china. 它这个地方呢是生态特别脆弱，正是因为有个带海，所以人类繁衍到这里。之后呢，它每当人多的时候，它的植被受到破坏的时候，就大幅度的迁移。这一迁移的话呢，几乎有100年到200年，这个地方就没有人了。之后它的植被恢复以后呢，有大量的涌来，这个过程就将近进行了3、4次。繁荣的时候，它就有的时候农耕文化过来了，有的时候草原文化过来了，因为它民族不一样。这个时候是这个民族，像契丹啊、匈奴啊、回纥啊，13世纪的时候蒙古人涌入，这个地方才牢靠下来。就过去的时候，很多民族像鹰一样的掠过。 Si bien Ulanchapú tiene una larga historia, más aún la zona de Taihai, que era un importante punto donde había comunidades compactas. Pero siempre había fluctuaciones, competían entre sí y mantenían una interdependencia. ¿Quién podía proteger sus negocios en la estepa? Como señala Wang Jianqing, se logró una tranquilidad momentánea solo cuando Genghis Khan se fijó en esa tierra que más tarde sería Jizhi Wangji. Pero ¿con quién tiene que ver la decadencia de Jining? 现在那个陶瓷片子，在咱们的古城里面地表面暴露是比较多的。哎，这有一个。对。哎，看，这是个陶片，这是个罐。哦，这是个罐。对。啊，这还有点花纹的哈。对，这是个龙字的。哎呦，这个好啊。对。这是什么时期的？这个属于静渊时期的。哦，哎呦，这个算是什么瓷呢？ 这基本上属于青白瓷吧，白瓷的吧？白瓷啊！啊，这到处都是这个片儿。对，比较。 En las excavaciones de la ciudad antigua de Jining, al principio el hallazgo de numerosos fragmentos de porcelana no despertó mucha atención, pero más tarde, al desenterrarse diversas vasijas de porcelana guardadas en silo, los especialistas se asombraron. Estas vasijas, similares a artículos de uso cotidiano, parecen esconder un gran secreto. Para esclarecer su lugar de origen, el equipo arqueológico invitó especialmente al profesor Chuan Huishan de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Beijing, especialista en el estudio de porcelana antigua.
我初步这个看了一下，它大致呢，主要都是来源于内地啊。你比如说，这里边有这个浙江龙泉窑的产品，还有这个江西景德镇窑的产品啊。这2个窑呢，主要都是南方的。另外呢，北方的呢，这个窑口呢就更多了哈。产自于呢钧窑系的铸窑的产品。同时还有产自于呢耀州窑系铸窑的产品啊，同时还有定窑定窑等窑的产品，特别是呢还有一部分呢，我看着呢好像是山西一些瓷窑的产品啊，山西一些瓷窑的产品呢，这在过去呢其他地方呢也都是比较这个少见的。La aparición de productos de los 7 hornos antiguos más célebres de China entre los objetos desenterrados no solo sorprendió a Chuan, sino que desconcertó a Chen Yongzhi, jefe del equipo arqueológico. 如果这些瓷器发现于中原地区，或者是发现于瓷器的产地，可能我们会感觉到不以为然。但是它恰恰发现于农牧结合带的内蒙古草原地区，发现量非常之大，种类也非常之丰富。 在我们考古学史上还是前所未有的。 Como conclusión, los especialistas afirman que todo es consecuencia del caos causado por la guerra, porque para eludirla se apresuraron a esconder sus bienes y huir con la esperanza de regresar al hogar cuando pasara la tormenta. Pero nadie pensaba que se iría sin volver jamás. De ese modo parece que todos murieron como parecen atestiguar los esqueletos. Pero al fin y al cabo los restos son escasos para sostener tal versión. Justo en ese momento, en la prospección del terreno hubo un gran descubrimiento. Bajo la tierra, con fragmentos de porcelana de las dinastías Qin y Yuan, se halló un cántaro de porcelana entero guardado en silo, un cántaro lleno de copas de porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan. Hoy estos artículos no superan las 500 piezas. De ese modo se supo más sobre la antigua Jining. 这个从咱们现在考古发掘来初步判断的，从金代开始已经产生了这个古城。这是一个元代的钧窑瓷盘，它出土于咱们吉宁路古城。 吉宁路古城呢，经过这个考古发掘呢，出土了大量的精美的瓷器。通过这些精美的瓷器呢，可以证明呢，就是当时元代吉宁路的古城呢，经济文化，一直到贸易是非常的繁荣。 Jining fue una ciudad histórica desde la antigüedad. Aunque solo se ha excavado una parte de sus ruinas, los objetos desenterrados y la completa disposición de la ciudad ya sacudieron al mundo. Por tanto, los arqueólogos incluyeron este descubrimiento en la lista de los 10 hallazgos arqueológicos más importantes 2005-2006. En la excavación de la ciudad antigua de Jining, al principio el hallazgo de numerosos fragmentos de porcelana no despertó mucha atención. Pero más tarde, al encontrarse diversas vasijas de porcelana guardadas en silo, los especialistas se asombraron. Estas vasijas parecen esconder un gran secreto. Hoy la actual Ulanchapu se ha desarrollado, ya que es un nexo entre la economía del sur y la del norte de China. Y más aún, un importante paso internacional hacia la República Popular de Mongolia, Rusia y Europa Oriental. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China.
Hace unos 300 años el lamaísmo empezó a transmitirse en las estepas, reemplazando poco a poco a la religión chamán. Según se dice, la construcción de lamaserías provocó el descontento de los príncipes, porque eso suponía el término de su poder único e inviolable. Por eso solían impedir sus actividades. Hoy vamos junto a Tan Tai, presidente de la Asociación de Estudios de las Nacionalidades de Turpot, a ver pinturas rupestres que muestran la lucha entre ellos. Tan Tai es especialista en el estudio de ese fenómeno cultural. Según él, un príncipe y los lamas pusieron todos la vista en esa tierra. Como el príncipe creía que la construcción de una lamasería junto a su feudo le afectaría, les puso un pleito en la capital. Pero en contra de lo esperado, la corte no hizo caso de su acusación y aprobó la construcción de la lamasería en Tzitzi-Guangchi. Después alguien talló en esa colina frente a la lamasería una pintura rupestre con el príncipe de rodillas ante ella. Ahora bien, ¿por qué en aquel tiempo el príncipe quiso elegir ese lugar para construir su palacio? 这个当时王爷建在这儿，肯定是有各方面的比较周全的考虑嘛。他这个因为是地理位置上要和这个呼和浩特的绥远政府近一点，整个是经济上他要和这个整个这个商业区要近一点，还有人力劳动和有个我们这个整个这个广大这个农民的移民区要近一点，还有这气候的降雨条件呀啥的，他必须得考虑这些条件。这个当时是很繁华的，那个各种那个工匠，这个手工作坊还是挺繁华的。 Kalasen Tuputen Ishiyamusu es el Buda viviente del templo Shilamulun de Tzitzi-Guangchi. Según él, por esta ruta comercial había muchos ricos comerciantes. Al florecer el comercio en las estepas, tanto el príncipe como los lamas hacían negocios con comerciantes que pasaban por allí. Aunque finalmente no ganaron mucho dinero, no afectó la prosperidad de la ruta comercial en las estepas. Tzitzi-Guangchi era un paso obligatorio para ir a las estepas. El trabajo de la lamasería marchaba cada vez mejor, porque los comerciantes que venían a las estepas deseaban celebrar ritos religiosos para sus negocios. En aquel entonces el comercio en la ruta de Jining florecía y la ciudad llegó a ser un centro cultural, político y económico. Tanto príncipes, lamas como artesanos, comerciantes y hombres de diversos círculos consideraban esa ruta comercial en las estepas como un importante conducto para ganarse la vida, enriquecerse y lograr información. Las investigaciones más profundas realizadas por especialistas muestran que en Ulanchapu había otras ciudades comerciales similares a Jining más allá de la Gran Muralla, pero pocas alcanzaron la magnitud de Jining. A juzgar por las excavaciones, toda la prefectura de Jining destacaba en la construcción y los servicios urbanos. Allí había un sistema comercial completo. Además del comercio, contaba con un conjunto de restaurantes y hoteles bien desarrollado. A menudo los alimentos fáciles de llevar y que podían conservarse a largo plazo no satisfacían la demanda. 相对来说，在咱们这个西北地区还行，好几年了，200多年的历史了。哦，所以人们都销到什么地方啊？一般西北、华北，像咱们太原市了、呼和浩特市，上往北京，我的月饼还出国呢。哦，是吗？还出过国，热乎乎的月饼，给您掰一个，掰一个不太烫手的。 Según se dice, hace mucho tiempo que el pastel de la luna de la pastelería Hanlongsheng de Fengcheng goza de mucho prestigio en las estepas. Pero allí hay otro producto tan famoso como él, el pollo ahumado del monte Chuozi. 这个桌子山的胸肌的特点呀，一个就是个儿大、体肥、肉嫩、肉细，做出的胸肌啊，就是色泽光亮，口感好，回味悠长。 所以啊，在这个56年全国评比会上呀，荣获了3级之一。哦，啊，是这么讲的啊。Antes, como los habitantes de Jining vivían una vida cómoda,
para su propio disfrute y atender a huéspedes distinguidos, traían a la ciudad toda clase de artículos y objetos de porcelana de primera calidad. Pero el disfrute material no satisfacía la necesidad espiritual. Entonces vinieron diversas creencias y religiones a las estepas. Esa mezquita, que tiene más de 100 años, aunque no es grande, tiene tableros otorgados por varios emperadores y dedicatorias escritas por numerosas celebridades. Aunque a nadie le gustaba la guerra, finalmente llegó. Junto a la agitación social en las postrimerías de la dinastía Yuan, diversos levantamientos y caos causados por guerras se extendieron por todo el país. En septiembre de 1358, el ejército rebelde de los turbantes rojos al mando de Liu Futong apareció de repente en las afueras de la prefectura de Jining. Todos, presas del pánico, huyeron. Esa guerra fue sofocada en breve y retornaron al hogar. Pero nadie sabía que estaba aproximándose un cambio histórico más grande: la dinastía Ming, fundada por el emperador Chu Yuanshan. Desde entonces, una guerra de avance y retroceso entre la dinastía Ming y la dinastía Yuan del norte se prolongó durante más de 200 años, de modo que la prefectura de Jining quedó abandonada para siempre. Ya se alejó la prosperidad que la prefectura de Jining registró en la dinastía Yuan. Hoy llega el florecimiento del actual Ulanchapu. Ya es una ciudad abierta al exterior aprobada por el Consejo de Estado de China, principal puente de Mongolia Interior para la exportación y la importación, punto de convergencia entre la economía del sur y la del norte de China, nodo de comunicaciones de las tres grandes zonas económicas del noroeste, el norte y el noroeste de China, y más aún un importante paso internacional para ir a la República Popular de Mongolia, Rusia y Europa Oriental. Al llegar a Ulanchapu, uno se adentra en las estepas de Mongolia Interior. Allí puede realizar todo tipo de intercambios económicos, comerciales y culturales, e incluso con pasar el puesto de registro fronterizo de Erlianhot, situado en la frontera china-mongola, puede experimentar el contacto entre Europa y China.